Valeria está sin cámara, Sara está sin cámara. Ok. David, bien. Bien. Lobatón, ¿cómo está? Lobatón, ¿me colabora por favor con la oración? Con Busito de nuestra selección meta. Listo, listo. Vale, porque hay una bulla. Ya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios, te damos gracias por un día más de vida, porque pues todos tenemos salud, porque por todos los compañeros, porque pues aunque sea una época difícil, pues nadie está pasando necesidades de nosotros. Darle gracias a los maestros por echar que hoy es el día y ya. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la muerte. Amén. Que el Señor nos bendiga en esta tarde, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Listo, muchachos, apuntes. Vamos a entrar a algo. Bueno, se vieron que nos incrementaron 2 horas más de clases, ¿no? Vamos a tener en total 4 horas. La finalidad, pues, lo que nos dijeron era que sus papás estaban interesados en que tratemos de reforzar temas, porque igual ustedes, ya el IFES no van a presentar IFES, ¿sí? Aunque el que lo quiera presentar, lo puede presentar el otro año, en el primer semestre, en calendario B, puede presentar IFES, el que quiera, y eso ya sería individual. ¿Ya es seguro que no vamos a presentar? Pues el ministerio, hasta donde tengo entendido, no es necesario el IFES para entrar a la universidad. Que tristemente, pues, es mal. Porque igual, si usted sacaba un buen puntaje, pues, hubiera podido caer en ¿cómo se llama? En la generación E. Y en las generaciones usted hubiera sacado de 350 a 355 hacia arriba, pues se gana una beca para la Universidad de los Andes, para una universidad javeriana, para la universidad donde usted quiera. Es más, hasta esa beca le sirve si usted se va para la Fuerza Aérea o para una fuerza militar. Le hubieran dado absolutamente todo, ¿no? Y si es una universidad pública, pues no paga absolutamente nada y recibe mensualmente como 500,000 pesos, 500 o 600,000 pesos de parte del Estado, como ayuda de sustento en la universidad. Entonces, es algo bueno, ¿no? Y pues así pues queda difícil, muchachos, porque entonces ya los descuentos pues no está a la par. No sé cómo harían ahí, pero bueno. Entonces, lo que nos ha pedido es que trabajemos con ustedes temas, en mi caso que no sea tanto tema de historia, no ver tanta cosa de historia, teníamos que ver el romanticismo, pero entonces anoche hablando con el profesor Snever, me decía, hombre, Alejo, hay que enseñarles cosas ya, estos muchachos se van, hay que enseñarles cosas que le vayan a servir el próximo año. Y yo creo que nos vamos a dedicar a hacer con todo el respeto que se me merecen, pero hay muchachos que no saben hacer resúmenes, un ensayo, un artículo, ¿sí? Entonces vamos a trabajar sobre eso, muchachos, vamos a trabajar cómo citar, les voy a enseñar a citar lo mejor que se pueda,
Las normas APA es algo complicado, la ZAPA, pero al menos darle unas bases para que no lleguen tan perdidos en la universidad. Enseñarles cómo escribir, darle unos tips. Ya les estoy alistando unas diapositivas, por ejemplo, ojo ahí, para unas diapositivas, por ejemplo, de cómo iniciar un texto, cómo terminarlo, cómo ir hacia un párrafo principal. Bueno, prácticamente son tips para escribir, donde están todas las partes del texto, los enlaces, los conectores. Sí, creo que es importante. Quisiera escucharlos, no sé, bajo la opinión de ustedes, ¿qué ven necesario para ustedes? Si alguno de ustedes va a la universidad ya el otro año o en el segundo semestre, ¿qué ven necesario que necesiten reforzar en cuanto a escritura, en cuanto, no sé, muchachos, sí, más sobre escritura, cómo escribir, bueno, no sé, ¿qué temas les gustaría reforzar a ustedes? Que ustedes vean que tienen como vacíos y que les va a tener problemas en la universidad, los escucho. ¿Ninguno? Cultura general, profe. Yo casi no sé sobre cultura general. Cultura general. ¿Quién dice? ¿Quién habló por ahí? Stacy. Cultura general. Sí. Pues en cultura general, digamos que podemos tomar un tiempo lo que es historia, hacer una línea del tiempo, digamos que los hechos más importantes de la historia, ¿sí? Yo creo que hay hechos fundamentales que usted tiene que saber, al menos de la historia contemporánea. No sé ustedes cómo están en Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, lo que es comunismo, lo que es la URSS, ¿sí? Como para no caer tan perdido, guerras de Corea, si de pronto saben que es algo muy importante que uno debe saber al menos, es lo más importante, creo que algo de poesía, poetas, escritores, arte, muchachos, es lo que de pronto quizás para que uno no quede tan perdido. Bueno, cultura general, ¿qué más? ¿Qué más les gustaría reforzar? Ensayos, profe. ¿Los ensayos? Sí. Bueno, la cultura general lo podemos hacer, podemos coger el ensayo y reforzarlo frente a la cultura general. Vamos a utilizar ese tema. Frente a culturas. ¿Qué más? Los ensayos. ¿Qué más otro ven como debilidad? Las tildes. Tildes. Por ahí tengo un trabajo de sexto, Yo diría séptimo. que las sobre tildes, tildes. pero en el tema de diptongo y triptongo y todas esas cosas. Diptongo y triptongo. Ahora dice que redacción, eso también sería bueno. Redacción. Listo. ¿Qué más? Como para tener una noción y ir preparando también temas. ¿Qué otras cosas así como que vean? Dice que los signos de puntuación. Signos de puntuación. ¿Qué otra cosa? Esto se complementa, muchachos. Todo esto lo podemos complementar. En el ensayo vamos a trabajar los tildes. Bueno, diptongo y triptongo, pues ya es un tema aparte. Lo podemos tomar 2 horas. La redacción, lo que yo les digo, les estoy preparando unas diapositivas para que ustedes vean y se puedan trabajar ahí. ¿Sí? Lástima que no estamos presencial, porque un tema que sí veo necesario, que tienen que aprender, es hacer una buena exposición. ¿Sí? En la universidad es que no vayan a hacer el oso y sepan al menos hablar
tengan una buena, un buen desempeño al momento de dirigirse a sus compañeros en la universidad. Y pues no vayan a pasar dificultades, porque quizás algunos no tienen esa fortaleza de expresión, ¿no? Y la fortaleza de aguante, porque cuando usted se enfrenta al público le tiembla a uno muchas cosas, ¿sí? Le tiembla a uno las piernas, la voz. Cuando ustedes estén, Dios mediante, cuando estén en un coloquio es hacer un trabajo y exponerlo ante sus compañeros y ante otras universidades, sería muy bueno. Y lo bonito del coloquio es que cuando usted termina, comienzan a arrojarle varias preguntas para matarlo, ¿no? Acorcharlo, como se dice eso. Listo, muchachos, yo voy a trabajar sobre eso y les alisto tema, y en el camino pues van diciendo y vamos trabajando sobre eso. Bueno, ¿algo más? Signos de puntuación muchísimo. Yo creería que también la mayúscula. Un compañero de 11 de ustedes escribe muchas palabras con mayúscula, no al inicio, sino a la mitad de la palabra, ¿no? Muchachos, ojo, porque también en algunas cosas que estaba leyendo encontraba, por ejemplo, que se comían las letras, ¿sí? Digamos, van a escribir Marcela y escribe Marcela. Y eso pasa. Ojo con el agua con H. Ya se lo vi a alguien. Ojo, muchachos, con eso. Ojo con Colombia con V. Ojo, no vayan a ser como nuestro presidente, ¿no? Colombia. Entonces no lo vayan a embarrar ni siendo cierto. Porque ahí sí grave. ¿Listo? Voy a arrancar con un tema. Aquí lo tienen. Primer tema que les tenía preparado para hoy, después de lo que hemos hablado. Y es que es un ensayo. Por favor, Sara, ¿me colabora con la lectura? ¿Qué es un ensayo? El ensayo puede resultar un instrumento generador de múltiples aprendizajes. Por ello, este objeto de aprendizaje ha sido diseñado para que los alumnos, desde educación secundaria, desarrollen un conjunto de habilidades para elaborar escritos y expongan sus ideas. Lo único que tiene el ensayo es esto. Elaborar un escrito y sobre todo donde expongan las ideas, muchachos. El ensayo tiene una diferencia con el resumen. ¿Quién me quiere recordar qué es un resumen? Ah, y resumen. Toca trabajar los resúmenes. ¿Qué es un resumen? ¿Quién me dice, por favor? ¿Inciso, por ejemplo? Creo yo que la síntesis de un texto. Sí, es la síntesis de un texto. Es tomar el texto y prácticamente es una citación del texto, ¿no? Casi fiel, prácticamente. Solamente que si vamos a hablar... Bueno, gracias. Si vamos a hablar de un texto el 100%, en un resumen se escribe el 60, 65%. ¿Sí? Saca uno como las ideas principales y lo toma en un solo texto y logra una coherencia en esa redacción. ¿Sí? Es como la idea. Y dice que el ensayo es elaborar escritos, pero que expongan sus ideas, muchachos. Exponer las ideas, lo que usted está pensando sobre ese tema. Y ahí se va a ayudar ¿de qué? De autores. Pero lo principal es exponer su pensamiento, sus ideas. ¿Qué es lo que le está transmitiendo y qué es lo que usted puede aportar a la academia? Vamos con otro. Definición de ensayo. Composición escrita en prosa y en la cual se expone la interpretación personal sobre un tema particular.
sobre un tema particular, lo que usted vaya a hacer. Pero ojo, hay algo que debe tener el ensayo, muchachos, y es que ustedes van a investigar. Un ensayo no es tomar algo a la loca. Vamos a escribir sobre, no sé, el COVID-19, pero no vamos a investigar absolutamente nada, no. Ustedes tienen que investigar para poder exponer lo que quieren dar a conocer, ¿sí? Escrito en el cual un autor expone sus ideas, igual. Exposición escrita de un tema, la cual es desarrollada por párrafos. ¿Listo? Vamos a ver cuántos párrafos tiene. Bueno, características. Jerónimo, colabóreme con las características, por favor. Es uno de los géneros más utilizados hoy en día. Su contenido es variado. Puede contener opiniones críticas, reflexiones, puntos de vista, intereses y aversiones del autor. Por lo general van a de bibliografías. Muchos ensayos son publicados primero en periódicos o revistas, luego son recopilados en libros. En libros, sí. Los ensayos normalmente, mira, un consejo que les doy es que, por ejemplo, cuando vayan a realizar la tesis, bueno, no, dependiendo del área que tome. Por ejemplo, la tesis yo la elaboré a partir de un ensayo, de un primer escrito que yo hice. Ya después, ese ensayo lo volví un artículo. Después lo volví un coloquio. Y después leí la forma para que fuera la tesis que iba a exponer. ¿Sí? El ensayo, pues, es un punto de vista, pero tiene que ser muy centrado, muchachos, porque el peligro que se encuentra en el ensayo es que muchas veces se deja llevar por la pasión y los sentimientos y comienza a desviarse totalmente de la idea principal, ¿sí? Como viene mucho de opinión de nosotros, muchas veces las pasiones florecen y escribimos ya con sentimiento. ¿Mm? Entonces, y eso se da cuenta uno cuando escribe, cuando los lee, disculpe, cuando una persona comenzó o comienza a escribir con cierto sentimiento. La estructura, el estilo de organización del ensayo compone una estructura. Por lo general, la estructura del ensayo consta de 3 partes. 1, la introducción. Vamos a ver cómo se hace una introducción. 2, el desarrollo. Y 3, una conclusión. Esto es muy importante. Y bueno, todo. La introducción, el desarrollo y la conclusión. Cuando ustedes van a hacer la tesis, muchachos, hay algo que se llama el anteproyecto. Y el anteproyecto prácticamente es la tesis, la introducción. ¿Sí? Lo que usted quiere hacer, lo que va a exponer y cómo lo va a exponer. Vamos a ver por acá la introducción. A partir de esto, bueno, van a tomar nota a partir de esto. La estructura, por favor. Escriben la estructura y ya vamos a exponer cada una de ellas. Tres minuticos, por favor. ¿Listo, muchachos?
Lo voy a cambiar. Eraso, por favor, me colabora. Estructura de la introducción. Es una oración o párrafo que inicia e interesa al lector por el tema. Puede ser una pregunta, reflexión o estadística. Un ensayo extenso puede tener varios párrafos de introducción. Ok. Es una oración o párrafo que inicia e interesa al lector por el tema. Puede ser una pregunta, puede iniciar como picando, se llama eso. Picar al lector, ¿no? Con una pregunta o una reflexión o con datos estadísticos, muchachos. Pregunta, reflexión o con algún dato estadístico sobre el tema. Un ensayo extenso puede tener varios párrafos de introducción. Normalmente se encuentran dos párrafos de unos 15 a 20 líneas. ¿Mm? Estructura, desarrollo. Por favor, vayan tomando apuntes. Estructura de la introducción. Lo único que van a colocar es su estructura de introducción. Puede ser mediante una pregunta, reflexión o esto. Por favor, colocan lo que les subrayo. La estructura puede ser una pregunta al inicio, una reflexión o una estadística. ¿Listo? Listo. Estructura de desarrollo. Valeria, por favor, me colabora con esta. Estructura de desarrollo. Se hace uso de párrafos de desarrollo. Generalmente cada párrafo discute un tema dentro del ensayo. Por lo general, entre una idea y otra, o entre un párrafo y otro se utilizan frases o párrafos cortos de transición. Esto se hace para entrelazar las ideas y facilitar la coherencia y unidad. Profesor, está muteado. Profe, tiene el micrófono apagado. Ya, qué pena. Muchachos, decía, dentro de un párrafo, uno expone lo que es la idea. Lo que usted quiere exponer debe tener una coherencia y una cohesión.
Debe tener una coherencia, muchachos, de no perder el hilo, un hilo conductor del tema. En ocasiones solamente exponiendo la idea o el problema en el primer párrafo, se puede extender mucho. Entonces lo que usted puede hacer después de 20, 25 renglones, muchachos, el punto aparte, y sigue un segundo párrafo, pero este segundo párrafo, muchachos, deben tener cuidado, porque ustedes deben iniciar el segundo párrafo sin olvidar el primero. Es decir, si usted en el párrafo de arriba, en el primer párrafo, no ha terminado de dar la idea, el segundo tiene que ser una continuidad del tema. Después de que usted plasma la idea de lo que quiere hablar, usted lo que tiene que darle es un sustrato, digo, una sustentación, un dato estadístico, una referencia de un autor, ¿sí? Para que pueda tener un valor, un sentido más apropiado, muchachos. El error que uno muchas veces comete es que comienza a hablar de un tema en el primer párrafo, pero dejó el tema y en el primer párrafo habla de un tema y en el segundo habla de otro, muchachos. Y es un error fatal lo que uno comete. ¿Por qué? Porque pierde el hilo. Entonces, comienza a hablar de fresas y de inmediatamente en el segundo comenzó a hablar de mangos. Cuando usted no terminó la idea de la fresa, es decir, no expuso todo el pensamiento y qué quería decir sobre la fresa y sobre todo por qué evoca a ese tema. Es el desarrollo, muchachos. Yo veía en muchos estudiantes, por ejemplo, vamos a hablar sobre el distanciamiento social. Distanciamiento social. Hablamos sobre el distanciamiento social. Lo primero que yo tengo que hacer en ese primer párrafo es dar una definición. Porque no todas las personas van a decir qué es un distanciamiento social o usted cómo lo quiere interpretar. Segundo, tiene que dar unos datos. O si quiere puede poner un autor. Después de eso, muchachos, viene el pensamiento de ustedes. Pero sin perder esa coherencia, porque comienzo a hablar de distanciamiento y comienzo después a colocar ejemplos. O comienzo simplemente a encontrar los problemas del distanciamiento social y la solución. Entonces debe tener una coherencia, el primer párrafo, el segundo, el tercero, todos los párrafos deben tener una coherencia, muchachos. Y sobre todo, el principal con el que usted va a iniciar, con el que usted se introduce al tema. Y muchachos, si van a tomar un tema, tengan cuidado de no salirse de lo que está hablando. Es como cuando uno le pregunta a un niño sobre un hecho. Un niño lo que va a hacer es contarle tantas cosas que al final no va a decir absolutamente nada. Esto constituye la aportación y opinión final del escritor y el cierre del ensayo. Este todavía no. Acá está. Miran un momento acá, por favor. Pasos para escribir un ensayo antes. Primero, el tema. Debe seleccionar un tema primordial. No es que comience a hablar, muchas veces comienza uno a hablar de algo o con la idea de hablar sobre un tema y termina hablando de otro.
Usted tiene que definir muy bien qué es lo que va a escribir, sobre qué va a escribir. Entonces, un tema conocido y de su interés. El punto de vista de desarrollar. ¿Usted qué va a hacer? ¿Su opinión personal? ¿Positiva, negativa o va a ser neutro? Ni va a hablar mal, ni va a hablar bien. Simplemente va a mostrar la realidad, pero usted no va a tomar partida sobre ese escrito. Solamente va a dar a conocer una problemática o un tema en especial. Eso es lo que va a hacer. El punto de vista, o va a defender, o va a atacar, o simplemente neutro. ¿Sí? Búsqueda de información. Esto es muy importante, muchachos. Esto es muy importante. Antes de uno escribir algo, debe tener la información al pie de uno. No se puede iniciar un escrito, muchachos, sin absolutamente nada. Sin tener unas bases, sin tener usted unas folias sobre algunos datos relevantes sobre el tema que va a hacer. Si va a tomar un tema de salud, hombre, investigue todo, estadísticas, estudios. Busque artículos, busque escritos que hayan realizado personajes importantes para que su escrito tenga realmente una relevancia frente a los demás. Mejor dicho, para que sea de interés. Lo que yo les he dicho, si ustedes no sustentan cualquier escrito con un autor, muchachos, simplemente va a quedar en una opinión. Y una opinión no es nada, muchachos. Es la opinión. Diría el padre Publio en una ocasión, ¿usted quién es para opinar? Muy duro ese tipo, pero bueno. Identificar el vocabulario. Identifique el vocabulario, muchachos. Este vocabulario se va a utilizar un vocabulario técnico. Un vocabulario técnico. No un vocabulario común. Tiene que ser un vocabulario técnico. Tener léxico, muchachos. ¿Sí? Para no cometer errores, porque lo que tiene el ensayo es que no cualquier persona no lo va a leer. Un ensayo usted lo tiene que exponer ante sus compañeros en la universidad, frente al docente que tiene maestría y que muchas veces tiene un doctorado. Y no tiene que hablar, no tiene que tener un lenguaje coloquial. Y sobre todo usted debe tener cierto léxico para saber a qué se está refiriendo. Manejarlo muy bien. Porque ahí es donde pierden y realmente van a tener dificultades. Si ustedes no manejan un léxico, muchachos, un vocabulario práctico para la audiencia, ¿no? Si vamos a hablar en contaduría pública, por ejemplo, el activo y el pasivo, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con la revisoría fiscal, todo lo que tenga que ver con economía, manejar el vocabulario ideal para ser transmitido, pero debe tener vocabulario muy técnico, no coloquial, no como nosotros normalmente hablamos. Puede obtener citas, estadísticas, noticias y antecedentes. En el ensayo usted se va a valer, muchachos, de la información. Por eso les digo, tienen que tener, antes de escribir, tienen que buscar, muchachos, tienen que buscar información relevante. Esta información relevante lo puede encontrar usted
en las revistas científicas de las universidades. Nada, ninguna anotación de Facebook, muchachos. ¿Sí? Para que algo sea relevante, la fuente debe ser relevante, muchachos. Yo no le creo a Facebook, no le creo. Lo que yo les contaba ayer de Marcelita, la niña de las 3 hojas de limón con leche para quitar una traba de marihuana. ¿Sí? Eso no es una fuente. Una fuente es la opinión o el estudio de un científico. Eso sí. Desarrolle un esquema con las ideas principales y secundarias. Hombre, usted, primero, ¿de qué va a hablar? Usted va a hablar, el tema que vaya a utilizar, tema, definición, si hay alguna causa, si hay algún efecto y puede ser la conclusión. Dentro de la causa, usted debe colocar las partes científicas, los efectos científicos también. Todo debe venir, muchachos, sustentado. Todo tiene que ir sustentado. Pero antes de escribir, realice el esquema.